pues hemos tenido bastantes llamadas, tremendas preguntas que hay en referencia de la numerología, con estos temas que hemos tocado en estos días recientes. Y tenemos una persona desde España que nos pregunta, Berenice Hernández, hoy con el tema que está pasando con lo del rey Juan Carlos y toda esa situación polémica, ¿qué pudiera haber detrás de la numerología? También nos pregunta si la numerología se puede considerar una mancia. ¿Es una mancia la numerología? Bueno, la numerología en sí hoy en día se considera una disciplina. Es una disciplina, ¿no? Originariamente la numerología, acuérdate, ya lo hemos hablado muchas veces, la numerología occidental la empieza Pitágoras, que la trae de Egipto. La numerología se enseña en bastantes universidades y en el siglo XI es prohibida por la Iglesia porque la considera pues, que es una ciencia, o como lo quiera llamar entonces, adivinatoria. Por lo tanto, prohíbe su uso, por lo menos público, ¿no? La numerología pues, se sigue usando en círculos más o menos, digamos, en esa época secretos, ocultistas, porque es prohibida de que se use oficialmente. ¿Y qué pudiera haber de peligro el saber los misterios de la numerología? ¿A quién pudiera afectar? Bueno, mira, es como todo, es como si tú vas a un doctor y te dice que tú tienes una predisposición a algo, ¿no? Cuando a ti a nivel personal te están analizando un ciclo y te dicen que, bueno, que estás entrando en un ciclo muy negativo, eso te puede sugestionar. Es por lo que yo te he dicho muchas veces que a mí no me gusta, pues, decir muchas veces algunos números en que veo una situación muy conflictiva para la persona, sino más bien me gusta decirle cuándo va a salir de esa situación conflictiva. Es a lo que nos ayuda la numerología, decirte, bueno, tienes un ciclo ahora que está complicado, pero en 2 años, cuando entras a este número, pues se te acaba este ciclo y vas a empezar otro ciclo más positivo, ¿no? Es como todo, lo que se toma demasiado al pie de la letra puede ser contraproducente, como el tarot o un horóscopo, ¿no? O sea, cualquier cosa que no se tome solo como una información, sino que se tome al pie de la letra, pues por supuesto puede ser contraproducente. Y Manuel, entrando ya a la pregunta específica de lo del rey Juan Carlos, ¿nos puedes hablar un poco del contexto histórico de España, de esa parte de la Guerra Civil Española, de Franco, y qué representa ese caso tan extraño del rey Juan Carlos? ¿Cómo es que su padre le cede los derechos? ¿Qué día es que él se entrona? Toda esa historia y todo esto que le está afectando hoy en día por esa polémica de supuestas situaciones ahí económicas, pues ahí medias extrañas. A ver, cuéntanos, Manuel. Bueno, si quieres podemos empezar con la fecha de nacimiento del rey emérito Juan Carlos I. Acuérdate que es ahora emérito, que quiere decir que sigue siendo rey pero no ejerce. El rey es Felipe VI. Entonces, la fecha de nacimiento de Su Majestad Juan Carlos I es el 5 de enero del año 1938. Él nace en Roma. La familia en ese momento está en el exilio. Acuérdate que quizás luego entremos un poco más a fondo en eso. El rey, su abuelo, Alfonso XIII, abandona España después de las elecciones del 14 de abril de 1931, en la cual la República triunfa sobre la monarquía. Este es un hecho histórico pues muy importante en la historia de España, aunque sin entrar un poco en tonos políticos, en realidad la República triunfó en las grandes ciudades. En el campo no triunfó la República, pero enseguida pues en las grandes ciudades salieron los partidarios de la República a celebrar en la calle el triunfo de la República en las grandes ciudades, cuando todavía no se habían tenido en cuenta los votos del campo, las zonas agrarias españolas. Entonces, Alfonso XIII ahí demostró, pues según los historiadores lo puedes mirar de 2 formas, que no quería un conflicto y que había mucha gente que quería que se fuera, pero por otra parte una cierta cobardía, porque las elecciones él no las había perdido. O sea, cuando contaron los votos mayoritarios, lo que pasa que, claro, en esa época mucho voto en la zona agraria española, en las provincias más subdesarrolladas, era un voto caciquil. O sea, te obligaban prácticamente
el cacique del pueblo, el que tenía las tierras, a que votaras unas ciertas candidaturas para que tú pudieras conservar el trabajo. O sea, era una situación demasiado conflictiva, pero partamos del hecho ¿De qué año estamos hablando, Manuel? 1931. 1931. Sí, es el 14 de abril de 1931, ganan los republicanos, entonces, como te he dicho, Alfonso XIII, el abuelo de Juan Carlos I, abandona España. Abandona España, va al exilio, y bueno, está por varios sitios, y bueno, luego se fija su residencia en Roma, que es ahí donde nace Juan Carlos I, el 5 de enero de 1938. Vamos a empezar con su número. Una acotación ahí. Estamos conscientes que el heredero al trono no era él, sino era su padre. Sí, eso si quieres vamos un poco más tarde para explicar un poco cómo es la historia, porque tampoco el padre originariamente era el heredero al trono, pero luego entramos más en esa historia, ¿no? Porque había dos príncipes, Alfonso y Gonzalo, que eran indirectamente primero y segundo. Don Juan era el tercer hijo de su majestad Alfonso XIII. Entonces, pues, por ciertas deficiencias, acuérdate que todas estas familias reales, sobre todo la Casa de los Borbones, han tenido muchos problemas físicos y mentales por el hecho de que las familias se mezclaban entre ellas y había muchos problemas entre ellos, ¿no? Unos son hemofílicos, otros han sido, como luego veremos un poco si vamos a la historia de España, los reyes, pues muchos de ellos trastornados. O sea, todas estas fusiones, estas uniones en sangre íntima, en sangre de familiares, pues produce estas reacciones que lógicamente se emplean, o sea, al final acaban influyendo en el pueblo, lógicamente, ¿no? Porque la forma en que gobiernan. Pero vayamos primero por partes, vamos a empezar con Juan Carlos I, su fecha de nacimiento y sus números, ¿no? Él nace el 5 de enero del año 1938. Cuando sumamos todos los números nos da 27 y nos da que su número de nacimiento de don Juan Carlos es un 9. De entrada ya, como aquí hemos hablado muchas veces, el número 9 es un número muy complicado. Un número muy complicado. Acuérdate, en numerología vamos del 1 al 9. El número 1 es el número del líder, del iniciador. Todos los demás números van teniendo unas ciertas características. Pero el número 9 es el número de una persona que siempre empieza cosas y nunca las acaba, porque empieza muchísimas cosas, pero no las acaba todas. En el caso de don Juan Carlos, bueno, pues si vamos a ir a su infancia, él no tuvo una infancia feliz en ningún momento. Primero ya nació en un exilio. Cuando Franco más adelante, en los años 60, decide que él va a ser el heredero de la corona española, saltándose a su padre, don Juan, él viene a recibir una educación en España, sobre todo bajo la coordinación y el mando del almirante Carrero Blanco, que era la mano derecha de Franco, un hombre extremadamente religioso, muy cercano al Opus Dei, y que le dan una serie de educación extremadamente, digamos, tradicional y tradicionalista. Pero ¿qué problema tiene don Juan Carlos cuando está en España? Pues primero tiene que él no es querido ni por la Falange, que era el grupo fuerte en la España. Acuérdate que la España de Franco, en principio, fue lo que se llamó la España falangista, ¿no? De los ideales de José Antonio Primo de Rivera, que era un movimiento fascista. Con los años, Franco se fue saliendo de toda la ideología de la Falange, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las potencias del eje pierden la guerra. Pero ahí estaba siempre la influencia y siempre el simbolismo de la Falange española. Y después, él tampoco era querido por los monárquicos tradicionales, que los monárquicos tradicionales querían que el rey fuera, pues, lógicamente, su padre, que era el heredero, porque Alfonso XIII, su abuelo, había abdicado en él. Entonces, partiendo de eso, él incluso se cuentan que iba a veces a algunas reuniones y le silbaban en público, y era ya príncipe, ¿no? O sea,
y le abucheaban. Hay una anécdota, que eso también pasó más adelante, cuando él es nombrado príncipe en 1969. En España, la hija de Franco se había casado con un Borbón. Entonces, también pretendía, Alfonso de Borbón pretendía ser el heredero al trono español. Entonces estaban en un cóctel y entonces el padre de esta muchacha, que era el yerno de Franco, dice: tráigame un whisky para el príncipe. Entonces el príncipe Juan Carlos en esa época dice: no, yo no bebo whisky, yo he pedido una limonada. Y entonces le contestó el marqués de Villaverde, que era este señor, dice: no, es que el whisky no es para usted, es para el príncipe verdadero, es Alfonso. O sea, él sufrió muchas humillaciones, que se han dejado mucho de lado en lo que es cómo le marca a Juan Carlos la infancia para luego ser rey. ¿Me entiendes? Entonces, dejando de lado estas pequeñas anécdotas que para nosotros nos pueden parecer pequeñas, pero yo me imagino para un muchacho en el exilio que va a ser propuesto, primero es príncipe y después va a ser propuesto como rey de España, pues le marcan, ¿no? Porque él soportó muchos desprecios. Luego ya, bueno, pues digamos, cuando ya llegó a rey, pues digamos que se vengó a su forma de todas estas afrentas. Eso ya es otra historia. Entonces vamos a pasar de un punto a otro. Hemos pasado de su nacimiento. Vamos a ver cuándo se aprueba la ley de sucesión. La ley de sucesión se aprueba el 22 de julio de 1969. Que esta ley de sucesión franquista era la que supuestamente Franco dejaba atado y bien atado el futuro de España. Con esta ley de sucesión se proclamaba a don Juan Carlos I como el futuro rey de España. Esa fecha es el 22 de julio de 1969. Ahí te meto el número 22, que hablamos tanto, que está en mis libros, porque es siempre una fecha clave. Cuando sumamos el 22 de julio de 1969, nos da la cifra de 36. 3 más 6, otra vez 9. Igual a su número de nacimiento, que esto es increíble. Otra vez el mismo número y otra vez un número de muchísimas dificultades. O sea, los números no le ayudan hasta su coronación, que ahora veremos el número de su coronación. Vamos a pasar a su coronación, porque ese sí es un número genial e impresionante, y que te digo que nunca nadie hubiera escogido una fecha mejor para volver a traer la monarquía a España. La fecha es exactamente el 22 de noviembre del año 1975. Aquí te encuentras con un hecho excepcional. Son 3 números maestros: 22, 11 y 1975, que es 22. Mejor fecha imposible. O sea, es imposible encontrar una numerología mejor para iniciar algo. Cuando tú sumas 22, 11, 1975, te da 28. 2 más 8, 10, te da un número 1. El mejor número que te puede dar para iniciar cualquier cosa, un trabajo. En este caso era el trabajo de reconciliar a España y de empezar un nuevo camino. Entonces, el número fue extraordinario y no hay más que ver. Si tú miras lo que era la España de 1975 y lo que es la España actual, pues algo bien lo ha hecho. Por muchos críticos, por muchas cosas que se le acuse de supuesta prevaricación, comisiones ilegales, son suposiciones, posiblemente muchas puedan ser ciertas, yo no voy a negar eso, pero lo que hay que mirar es lo que ha dejado para España este hombre. En 45 años, 40 años que estuvo, hasta 1914, la transformación de España sin él no hubiera sido posible. A ver, Manuel, hay un paréntesis. Estamos hablando del año 75. Estamos Sí. hablando de un momento especial para él. ¿Cuál podría ser la numerología de España como país en ese momento? Lo que estaba viviendo. La numerología de España como país era la misma que para él.
O sea, el 22 del 11 de 1975 es la misma numerología para todo el mundo. No sé si me entiendes, esa fecha es la misma para todo el mundo. Es lo que pasa en esa fecha. Y esa fecha fue la inauguración de, el restablecimiento de la monarquía española con una fecha que no buscaron. Es como hemos hablado otras veces. En este caso no se buscó, porque Franco oficialmente muere el 20 de noviembre. 2 días después se le nombra rey a Juan Carlos I. O sea, pueden ser coincidencias, como te digo, pero pasó. Y para España fue una gran suerte que fuera en esa fecha, porque nació con un número de líder que don Juan Carlos, pues quizá ha perdido el carácter de líder ahora, en los últimos años, por todas las cosas que han salido a la luz. Pero en el ambiente, en el aspecto político, lo que era España entonces y lo que es ahora, pues es un mundo nuevo. O sea, la España del 75, si tú la comparas con la de ahora, es otro mundo, ¿no? Yo siempre recomiendo que se lea un libro que escribió James Michener, que se llama Iberia. El libro se publica en 1968. Son las vivencias durante 40 años de James Michener en España. Sabes que él es uno de los grandes historiadores y novelistas. Y él escribe la historia de España pues desde sus inicios, va por diversas partes de España, llega a Teruel, llega a Castellón, que es donde llega por primera vez, y describe cómo eran esas zonas. Si tú hoy en día vas a ver esas zonas, es un nuevo mundo. O sea, es un nuevo mundo en 45 años, lo que se ha hecho en España. Y en gran parte, gracias a Juan Carlos I, pues eso es indudable, ¿no? Si tú pones la balanza de un rey, el debe y el haber, bueno, lo positivo y lo negativo. Lo positivo, yo creo que sobrepasa 1000 veces a lo negativo. Cuidado, no defiendo de lo que se le acusa. ¿Me entiendes? No defiendo de lo que se le acusa. Pero también hay que entender que cuando tú miras a un monarca, por eso vamos a ir viendo un poco la monarquía española desde el inicio, digamos, de la España moderna con los reyes católicos, lo que han sido los reyes en España, y vamos a compararlos con el legado de Juan Carlos I. Y veremos lo que es, o sea, en ese sentido, ¿no? Una pregunta. La ocasión pasada nos hablabas de 3 características que tenemos que considerar para cada número. En este caso, ahorita, ¿cómo pudiéramos entender esas características con lo que nos está sacando? Pues mira, yo te diría, don Juan Carlos empieza con unos números muy complicados. Empieza con un nacimiento 9, con una ley de sucesión que le nombra heredero al trono de España, que es también un número 9, o sea, son dificultades. Sin embargo, cuando toma posesión de su cargo como rey, tiene un número maravilloso que contrarresta los otros 2 números. Por eso los otros 2 números le habían dado muchísimos problemas hasta entonces. A partir de que él entra en un número 1, empieza a tener, digamos, una mayor estabilidad, una proyección mucho más amplia. Acuérdate que en España se decían que los españoles nunca habían sido monárquicos, porque realmente España siempre ha sido una monarquía. Desde 1492, salvo 2 periodos breves, que es la Primera República de 1873-1874, que acaban todos a golpes, o sea, todos a golpes, ahí acaba con un golpe militar que entran en el castillo, en el Congreso a caballo, dando zurriagazos ahí a todo el mundo y sacando a todos los diputados, así acaba la Primera República. Y luego llega la Segunda República de 1931, técnicamente hasta 1939, ¿no? Porque hasta 1939 no cae totalmente la República y como bien sabemos, pues acaba con la dictadura del general Franco, ¿no? que se extiende pues, por 36 años. Entonces, bueno, pues el español que vivía en esa época, pues la monarquía era muy raro que la hubieran conocido, ¿no? Porque si Alfonso XIII se fue en 1931, pues sí había españoles ancianos que todavía podrían recordar la monarquía, pero después de 36 años de dictadura y ya de esas generaciones y la guerra civil, pues nadie recordaba lo que podía ser una monarquía, ¿no? Ya el pueblo español no conocía la monarquía.
Por eso el español técnicamente no era monárquico, y además por la educación que se recibía en la España. Entonces, en España entonces se hablaba siempre, bueno, de la gloria de España, de que si España, pues, un imperio donde no se ponía el sol, en fin, todas esas cosas que todos hemos estudiado, oído. En España las has oído diferente que en México, ¿no? En España éramos unos héroes, pues en México éramos unos salvajes, ¿no? Y es lo que era, ¿no? O sea, cada uno ve la historia según le pilla, ¿no? Si a ti te han conquistado y te han quitado el oro y eso, pues, vaya banda de salvajes, ¿no? Pero cuando estudias dices, mira la gloria, pues que España tenía medio mundo conocido, ¿no? Entonces, no vamos a entrar en esas valoraciones, quizá entremos un poco cuando entremos en cada uno de los reyes para ver la apreciación de todo eso. Pero lo que te quiero decir, quitando las luces y las sombras, pues Juan Carlos I, pues, para mi gusto, pues ha sido un gran rey y quiero demostrártelo con la historia de España de los reyes. Es como quiero demostrarte que realmente cuando miras lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, el resultado final es muy positivo. Siguiendo, pues si quieres mirar un poco lo que es la vida antes de entrar en la historia, don Juan renunció el padre del rey, renunció a ser rey en 1977, cuando ya estaba entronizado Juan Carlos I. Él renuncia a ser rey, o sea, quita su renuncia, el 14 de mayo del año 1977, que da de suma 34 y es un número 7. Es un número positivo para Juan Carlos I, ¿no? Porque es un número que bueno, es un número en que accedes, ¿no? Es un número siempre, el número 7 es un número, se considera de suerte, ¿no? Entonces, en ese día, pues ya renuncia al trono, ¿no? Hay otro punto en la vida de Juan Carlos I, que es el 19 de julio del año 1974, cuando él ocupa la jefatura del Estado provisional por 3 meses durante el gobierno de Franco, porque Franco, acuérdate que estaba muy enfermo con flebitis. Franco, al final de su mandato, pues ya estaba demasiado enfermo para controlar nada, y era Carrero Blanco, el almirante, que era el primer ministro español, el que manejaba los hilos y cómo se iba a producir esta transición. Y eso sumó un número 38, que nos da un número maestro 11. ¿Okay? Otra vez un número maestro 11, que equivaldría al mes 11, otro número maestro, en el cual él es entronizado, ¿no? Dentro de los aspectos, si quieres luego entramos en un aspecto mucho más controversial, la abdicación se produce el 2 de junio del 2014, que nos da un número 15, que es un número 6. Y ahora volviendo a esto, 15-6, vamos a un hecho fundamental durante el periodo de Juan Carlos I. Es el famoso, no sé si famoso en todo el mundo, pero en España siempre se recordará el famoso que se llama 23F, que es el 23 de febrero del año 81. El 23F del año 81 es una fecha muy controversial en España, ¿no? Es un golpe de Estado, acuérdate, quedan la Guardia Civil, unos generales, o sea, en este caso un teniente coronel que entra al Congreso y, bueno, retiene a los diputados y hay disparos, hay luchas por un día y, bueno, al final las cosas vuelven a su cauce con el famoso discurso del rey, ¿no? El famoso discurso del rey que condena el golpe de Estado y pide a todas las guarniciones que vuelvan a sus cuarteles. Este es un punto que en España en esa época se cerró. Nadie quiso averiguar más de lo que pasó el 23F en España, pero todos los documentos posteriores que han ido saliendo 20, 25 años después te demuestran que el rey, Juan Carlos I, de una forma u otra, estaba al tanto de ese golpe de Estado. Y era un golpe de Estado que se había fraguado a
Acuérdate que en España se vivía lo que se llamaban los años del plomo. O sea, era la banda terrorista ETA no dejaba de asesinar, era constante, eran militares, eran policías, eran civiles. Entonces, los políticos de la época, que eran mucho mejores políticos que los que tenemos ahora, con los políticos de ahora España no hubiera hecho la transición, eso sí que te lo digo, eran políticos. Entonces se pusieron de acuerdo en formar un gobierno de coalición para acabar con todo lo que estaba pasando, en que estuvieran agrupadas todas las fuerzas. Entonces estaban agrupadas prácticamente en esta especie de autogolpe de Estado, pues lo que era entonces la UCD, lo que era el Partido Popular de Fraga, el Partido Socialista de Felipe González, y no estaban ni los comunistas ni los partidos nacionalistas e independentistas. Entonces, durante este golpe de Estado, cuando al coronel Tejero, teniente coronel Tejero, se le presenta el que era el general Armada, que era amigo íntimo del rey y era el que se había reunido con el rey en muchísimas ocasiones últimamente, pues le presenta a Tejero pues una lista de los candidatos que van a ser ministros. Y él ve a socialistas, ve a gente, bueno, que él consideraba progresista, y él dice que no va a haber ahí a Felipe González, porque el gobierno supuestamente iba a ser presidente del gobierno el general Armada y vicepresidente Felipe González. Y después había ministros como Jordi Soletura o algunos otros bastante radicales. Entonces, los Tejero se niegan, ¿no? Al final, después de muchas cosas que no sabemos lo que pasó, porque todas las grabaciones de esas 18, 19 horas que duró todo esto, en España pues se perdieron. Nadie las tiene. Se grabó todas las conversaciones y todo, pero desgraciadamente se perdieron. Nadie sabe dónde acabaron, ¿no? O sea, cosas de esas que pasan, ¿no? Que, bueno, pues se perdieron todas las conversaciones que habían dado, pero los documentos que había, sabía que la embajada americana estaba detrás del golpe, o sea, apoyándolo, porque querían estabilidad en España. España estaba convirtiéndose en un país muy inestable, había grandes inversiones americanas y europeas de grandes multinacionales que necesitaban la estabilidad de España. Entonces iba a ser un autogolpe blando para desradicalizar lo que era España, pero no salió bien. Eso no salió bien y al final pues todo el mundo echó tierra, ahí se ha perdido todo, ahí no pasó nada, este tipo fue un loco que quiso dar el golpe y ya está. Cuando sabemos que se movilizaron, que en Valencia el general Millán del Bosch sacó a las tropas a la calle y sí, cuando el rey habló las volvió a los cuarteles, pero siempre se ha sospechado que el rey estaba al tanto del golpe y que lo había autorizado. Son cosas de la política. ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? Bueno, mira, eso la historia lo juzgará, pero en ese momento pues el rey reaccionó y lo que pudo haber sido un golpe autorizado por él, pues se desautorizó, ¿no? Y como te digo, en España se echó tinta, se condenó a Tejero y 4 más, Armada, pagaron el pato de algo que era mucho más serio y que podría haber sido quizá, pues no sé si el fin de la democracia en España como la conocemos ahora, pero podría haber sido haber sentado las bases que hubiera tardado mucho más a España en el progreso de las libertades, en llegar de lo que tardó en llegar, porque acuérdate que a raíz de ese golpe de Estado, pues, un año después, en octubre del 82, Felipe González pues llega al gobierno de la nación. Él ya cambia, es un hombre mucho más pragmático, y hace cosas pues que nadie antes se hubiera atrevido quizás a hacer. Reconversión industrial, hablando de un socialista, entrada en la OTAN, en fin, una serie de cosas que le acercan totalmente a España al modelo europeo. En el año 86 entra en la Unión Europea, en fin, después de este incidente, y todo esto es gracias al apoyo del rey. Manuel, volviendo a la parte numerológica, hablar de la monarquía es hablar de que estás predestinado. En este caso ya estamos hablando de que habían otras opciones de que hubieran podido haber sido quienes hubieran podido haber quedado como reyes. Sí. En este caso,
rey Juan Carlos estaba predestinado numerológicamente para él ser el, vamos a decirlo así, el elegido para ser el rey de España? No, o sea, mira, vamos a ver un poco entonces lo que es la historia, ¿no? Alfonso XIII tiene varios hijos, está Alfonso y está Jaime, que son mayores que Juan. Alfonso, bueno, es un poco frívolo, también un poco enfermo, le gustaban mucho las cabareteras y se acaba casando con una cabaretera en Miami, esa cabaretera le deja, luego se casa con otra cabaretera y finalmente muere de un accidente de tráfico aquí en Miami, me parece que es en el año 1938, muere de un accidente de tráfico. Entonces ya él no podía ser rey. Viene su hermano Jaime era una persona muy enfermiza. Entonces Alfonso XIII pues decide que Juan, o sea su tercer hijo, el 15 de enero de 1941, le da su renuncia al trono de España en favor de su hijo Juan. Entonces ahí es donde te digo que viene una pugna muy grande en quién era el rey legítimo y quién no, porque técnicamente el heredero era don Juan, por herencia, como dices tú, ¿no? No sé si eso es una persona estar ya, como dices, bueno, que nace, que ya pues su herencia va a ser eso, pues porque sí puedes nacer para ser rey, pero también nacieron para ser rey sus dos hermanos mayores, Alfonso y Jaime, y uno pues murió de un accidente de coche y el otro pues de enfermedad crónica que tenía. Entonces, en ningún momento don Juan estaba predestinado a ser rey de España, no sé si me entiendes. Entonces, Juan Carlos no creo que estuviera predestinado. Había muchas cosas que podían haber evitado que don Juan Carlos I llegara a la jefatura del Estado español. Por ejemplo, que Franco pues se hubiera cansado y bueno, pues ya no lo quiere. Y él lo podía cambiar porque la ley de sucesión podía ser revocada por el jefe del Estado. Entonces, él podría haberle cambiado. Pero bueno, no le cambió y ahí salió y es lo que ha habido de la época de Juan Carlos I, ¿no? Ahora, padre de él, bueno, estaba predestinado a ser rey. Él, acuérdate que él estaba en España cuando llega la República, él tiene que abandonar España, él estaba en la escuela de Marina Militar y tiene que irse de España, continúa su carrera militar en la Academia Británica, en la British Navy, y es un gran alumno, un gran oficial, ¿no? Él hace la Segunda Guerra Mundial, él quería hacer la guerra civil con Franco, él se le ofreció muchas veces, y Franco siempre le rechazó, Franco siempre detestó a don Juan, estaba muy claro que don Juan, Franco no lo iba a nombrar rey. Por muy predestinado que estuviera, con Franco no había muchas historias para eso, decía que no le caía bien, que le parecía un tipo que no. Y bueno, pues cuando tú lees un poco la biografía de don Juan, no sé si hubiera sido una persona realmente apta, pero si miras los reyes de España, no sé, el primero que ha sido, bueno, el monarca actual, Felipe VI, es quizá el monarca mejor preparado de la historia de España para ser rey, ¿no? O sea, su padre estaba bien preparado, bien educado, pero te digo, con una educación muy ajustada, muy cristianizante, muy, sobre todo, muy idealizada por lo que era la Iglesia en sí, que bueno, que no vamos a entrar ahora en eso, ¿no? Pero había muchos problemas por la España, porque la España franquista era una España ultra religiosa, éramos pues, la espada de la cristiandad, ¿no? Seguíamos siendo la luz que iluminaba Occidente, ¿no? Cuando Occidente por unas partes se hacía marxista, se hacía laico, en España la Iglesia pues seguía siendo, pues acuérdate que durante la Guerra Civil Franco a los cardenales los equiparó a generales de brigada, tenía el mismo cargo, ¿no? Un cardenal era un general de brigada, o sea, a ese nivel lo distinguían, ¿no? Entonces, pues el régimen de Franco pues se basó en eso, en un apoyo muy fuerte de la Iglesia, y bueno, pues como todos sabemos, pues
represión y como sombras y como luces pues, del régimen franquista, puedes decir que fue toda la apertura de finales de los 50 y los 60, en la cual España del año 60 al año 70 aumentó su renta per cápita un 87%. Era el país del mundo que más crecía, o sea, España y Japón. O sea, entonces, pues eso son parte de las luces de un régimen de sombras, ¿no? Entonces, pues la historia hay que juzgarla siempre en la perspectiva en que la has vivido, ¿no? No puedes pensar que todo es bueno, todo es malo, ¿no? Pues hay cosas buenas, cosas malas, cosas regulares. Desgraciadamente los perdedores pues siempre son los malos de la película, ¿no? En este caso la España republicana fue la gran perdedora, pero ya te digo, todo lo que es el proceso de la llegada de don Juan Carlos a la jefatura del Estado como rey de España fue un proceso muy, muy complejo, o sea, muy complejo. Por eso cuando me preguntas si estaba predestinado, pues no sé, o sea, ¿qué es la predestinación en sí, no? O sea... Quizá ahorita podamos ahondar, después de esta pausa, un poco más en la historia de la monarquía española y de los reyes, y comparar un poco pues la trayectoria y la historia del rey Juan Carlos y los otros reyes. Pudiéramos hablar de Carlos V, quizás sería un buen ejemplo, ahora que estás en tu libro haciendo mención de las cartas de la luz y de las cartas de la oscuridad, cómo pudiéramos ver esos personajes históricos y en este caso, ¿qué nos puedas decir sobre ello? En un segundo regresamos, Manuel, y atendemos algunas de las inquietudes de la gente y seguimos adelante. Gracias. Bueno, Manuel, aquí seguimos contestando algunas de las preguntas de las personas que amablemente nos están sintonizando. Hay quienes siguen preguntando si el rey Juan Carlos ahorita, bajo la situación que está, va a ser enjuiciado. ¿Tú crees que en este caso su numerología, en este aspecto como está desde su edad, bajo la condición que ya no tiene la inmunidad de ser rey, si en un momento dado ya puede enfrentar un juicio legal como se le pudiera considerar? Mira, acuérdate de las dos cosas que te dije antes cuando hablábamos de la numerología de nacimiento, que Don Juan Carlos es un número 9. El número 9 puede estar expuesto a todo, ¿no? Y como rey llegó con un número 1. Entonces te dije que las dos, pues una cosa se contraponen, ¿no? Y que va a ser enjuiciado. Mira, esto es un tema político, ¿no? Es un tema político que todos los que tratan ahora mismo de enjuiciar al rey, o sea, son precisamente gente que nunca ha conocido lo que es una república. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es mejor, una república o una monarquía? Pues de los 20 países más ricos del mundo, 12 son monarquías. De los 20 países más pobres del mundo y peor, 18 son repúblicas. O sea, es que hoy en día, Jesús, hacer una diferencia entre una monarquía constitucional y una república es que no tiene sentido, es que es lo mismo. Porque el poder de don Juan Carlos I o el poder de Felipe VI solo tienen un papel mediador en la Constitución. No sé si me entiendes, ellos no pueden ni hacer las leyes ni poner gobierno, el gobierno lo designan las Cortes. Al final, el rey propone al primer ministro, normalmente al que está más votado o al que es capaz de hacer una coalición con otros partidos, y lo propone como presidente del gobierno. Entonces, las Cortes deciden si se aprueban o no. Tú ves el caos que ahora hay en España, ¿no? O sea, con el señor Pedro Sánchez, el primer ministro, y pues es un señor que tú has visto que con tal de llegar al poder, pues se ha aliado con extrema izquierda, separatista, terroristas de ETA, comunistas bolivarianos, y independentistas, nacionalistas de todo género. Y bueno, eso pues tampoco se le puede criticar si lo miras fríamente, porque él hace su gobierno y las Cortes le votan esos señores, esos caballeros, esos diputados, y él sale como primer ministro. El rey no interviene.
el rey le pide que forme gobierno y él lo forma. ¿Qué tipo de gobierno forma? Bueno, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Entonces, hacer una diferencia, ¿cuál sería la diferencia entre una república y una monarquía? En este caso, pues no sé si en España se cambiara a una república, pero ¿cómo sería esa república? ¿Sería una república presidencialista, tipo Francia, tipo Estados Unidos, o sería tipo Italia, que hay un presidente, pero el presidente es como el rey aquí, prácticamente no manda, es el jefe del Estado, pero el que manda es el primer ministro? ¿Cómo sería en España? ¿Se lo han planteado alguna vez? Yo me imagino que sería exactamente igual que es ahora. El presidente tendría un valor de ser jefe del Estado como mediador para ciertas cosas, pero la política la haría el gobierno, que sería un primer ministro. Entonces, no entiendo que en España pues, se entre en un debate entre monarquía y república, cuando en España, como te decía antes, si vamos a empezar la historia moderna de España, digamos que es 1492, con los reyes católicos y lo que es la España actual, ha habido dos repúblicas, como te comentaba antes, una de 1873 a 1874, que fue pues, un desastre sin precedentes, y de 1931 a 1939, que fue una guerra civil. Y una guerra civil que, te digo, muchas veces se habla de la Guerra Civil Española, que acabó con la dictadura de Franco. Pero es que la Guerra Civil Española solo tenía dos salidas, y en ningún caso era la democracia. Era una dictadura de derecha, estilo fascista, como acabó con Franco, o una dictadura de extrema izquierda filocomunista, estilo Stalin, porque eran los dos que se estaban enfrentando en España. Pues por una parte tenías Hitler y Mussolini contra Stalin. Fue el preludio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces España no tenía salida. Era o una dictadura de derecha o una dictadura de izquierda. Ganó la dictadura de derecha. Y igual podría quizá haber ganado la dictadura de izquierdas. No sabríamos lo que sería ahora España. O sea, ahora es muy difícil saber, ¿no? Se podría hacer una ucronía, ¿no? O sea, a mí me encantan estas historias. No sé si has visto esta de El hombre en el castillo alto, de Man in the High Castle, que es una ucronía de lo que hubiera pasado si Alemania y Japón hubieran ganado la guerra. Toman Estados Unidos, el este se lo quedan los alemanes, el oeste los japoneses, y el centro es una zona ahí medio neutra, ¿no? ¿Qué hubiera pasado en España si hubieran ganado pues la República y hubieran montado una dictadura comunista? Bueno, muchos historiadores te dicen que quizá la dictadura nunca hubiera podido permitirse porque las potencias occidentales no lo hubieran permitido. Pero a Stalin le hubiera encantado tener un partido comunista liderando lo que es la entrada al Mediterráneo, que fueran comunistas y que hubieran sido pues, otro estado del famoso Pacto de Varsovia, como era entonces, ¿no? O sea, porque entonces le escogía entre dos fuegos a la parte occidental. Entonces, especular sobre esas cosas, pues mira, no tiene sentido. Lo que está claro es que España hubo una república, una segunda república, que fue un desastre, pero fue un desastre desde el principio. O sea, pues si tú te estudias la historia de la Segunda República, es que la guerra civil se veía venir, siempre se vio venir, porque la guerra civil no llegó solo por el golpe de Estado del general Franco, que algún día hablaremos de la guerra civil, pero el general Franco no fue el que dio el golpe de Estado. O sea, él se unió al golpe casi al final. El que dirigió todo, que le llamaban el director, era el general Mola, que fue el que organizó todo. Franco estuvo renuente hasta el último momento, no fue hasta el asesinato de Calvo Sotelo, que era el líder de la derecha, que se unió. Pero si el golpe fue el 18 de julio, él se unió como el 12, porque había entrado primero, luego se salió y volvió a entrar. Porque a Franco siempre se le ha dicho, gente que le ha conocido, que Franco solo caminaba a pasos seguros, que Franco no era de los que iba. Si Franco se metía en el golpe, era para ganar, no era para ver qué pasaba, ¿no? Desde el año 32, durante la misma república, con el caos que ya había, el general Sanjurjo da un golpe de Estado. Es abortado y bueno, pues luego le indultan la derecha cuando viene y se va a Portugal, y es el que se suponía que iba a iniciar la guerra civil. Pero cosas de estas de la vida, ¿no?
y fue un accidente. Cuando él estaba en su avión en Lisboa para venir a Madrid, para hacerse cargo, no para Madrid, para las fuerzas de la rebelión, lo que se llamó los nacionales, cuando él se iba, el avión iba a salir, pero parece que levantó vuelo, que llevaba excesivo peso, y el avión se cayó y se murieron todos. Ya Sanjurjo no estaba en la película. 2 años más tarde, el general Mola, también en otro avión, los avionazos, pues también en el frente del norte, que era el único que le podía hacer frente a Franco, porque era el que había iniciado lo que era la rebelión, fue todo el que hizo, lo que podríamos decir, todo el contubernio, pues también el avión se cae. Bueno, dices, y la historia te dice que sí, que fueron accidentes, que no hay que ver cosas oscuras detrás, que fueron accidentes reales, ¿no? Quizá los aviones de la época, la poca precisión, pero fueron accidentes reales que a Franco le dejaron el camino totalmente libre, ¿me entiendes? Y entonces por eso Franco pues podía decir si él quería a Don Juan o no quería a Don Juan, pues porque él era el que había tomado las riendas de España y él estaba claro pues que no las iba a dejar. Entonces, cuando estábamos con el comentario monarquía o república en España, pues la república no ha funcionado 2 veces. ¿Funcionaría una tercera vez? Como dicen, no hay 2 sin 3, pues no funcionaría. No funcionaría. ¿Y una monarquía es la mejor opción para España? Hablamos de 1492 y me decías del rey Carlos V. ¿Qué comparativo me puedes decir de esos reyes con el rey emérito Juan Carlos? Bueno, mira, vamos a ver un poco, si quieres un poco, empezamos por la historia para comparar, ¿no? En España, bueno, pues tenemos lo que es, como hablábamos antes, el origen de la España actual, pues se consigue en 1492, cuando los reyes católicos conquistan Granada, ¿no? Ellos eran parte de lo que se llamaba la Casa de Trastámara, en ese momento, ¿no? Era Fernando, era el rey de Aragón, y Isabel era la reina de Castilla, los 2 reinos se fusionan, van uniéndose el resto de los reinos de España y se queda pues la España que conocemos actual. Los reyes católicos, bueno, pues cuando tú estudias la historia en España, pues es lo mejor que le ha pasado a España, ¿no? Cuando tú lo analizas, no fueron malos reyes, o sea, en el sentido pues que lograron la unificación. El pueblo español, ¿cómo vivía entonces? Bueno, viene 1492, la llegada, el descubrimiento de América por Colón, empieza un nuevo mundo para España, empiezan a llegar muchas riquezas. Bueno, ¿y cómo se administran estas riquezas? Bueno, durante la época de los reyes católicos, pues no hubo así mucho de decir que había mucha inflación en España o todo esto, ¿no? Fueron unos buenos reyes, quizá magnificados en España, ¿no? Y vilificados en el extranjero, pero fueron unos buenos reyes porque, mira, siempre hay que mirar todo en el contexto de la época. O sea, mirar el siglo XV y compararlo con el siglo XXI, sí, los reyes católicos fundaron la Inquisición española, que fue en 1478, bueno, alrededor de 1480, pero ellos no fueron los que iniciaron la Inquisición. La Inquisición se había originado 2 siglos antes ya en Italia. La Inquisición en España solo había llegado a Aragón. Fue cuando se unifican y todo esto, cuando la Inquisición llega a España. Acuérdate que la idea española de los reyes católicos era, sobre todo de la reina Isabel, ella era una creyente fervorosa, ¿no? Creía que el cristianismo, el catolicismo, que tenía que llegar a todo el mundo. Y es por eso que las bendiciones que tiene de la Iglesia para realizar lo que es toda la conquista de América. No vamos a hablar hoy de la conquista de América, ¿no? Ni de la Inquisición, pero te vuelvo a decir que bueno, fueron unos reyes, si los miras en el contexto de la época, que fueron bastante buenos para España. El sucesor de ellos iba a ser su hijo Juan. La historia te cuenta que era un muchacho muy débil y que estos son anécdotas, o sea, y se casa con una muchacha muy frondosa y que lo tiene todo el día en la cama, ¿no? Y entonces se acaba tísico, se muere de tanto
y se muere, y entonces pues no tienen heredero varón, y entonces deja otra hija, que es Juana de Castilla. Entonces Juana de Castilla se casa con Felipe el Hermoso, que era belga, era un príncipe belga, y ella se enamora locamente de él, ¿no? Y, bueno, acaba loca de amor, pero bueno, acaba loca de amor porque estaba loca, o sea, ya te digo, tantos riesgos consanguíneos y todo esto, pues estaba loca de atar, ¿no? O sea, ella estaba loca de atar y bueno, entonces llega a España y con este hombre, con Felipe el Hermoso, y se trae a todos ahí de Bélgica, a todos estos, y mandan a los españoles a la calle y ahí se hacen todos ellos con el gobierno. ¿Me entiendes? Se hacen con el gobierno. Entonces, ya entramos en un periodo de España en que España no es gobernada por los españoles. Es una cosa que hay que entender de la historia, que la conquista de América, todo eso, no la hacen monarcas españoles. ¿Me entiendes? Porque a este hombre, Felipe el Hermoso, muere también en circunstancias muy raras, ¿no? Se dice que Fernando el Católico, que luego vuelve por una temporada como regente, parece que tuvo algo que ver en que desapareciera el caballero. Y bueno, pues posiblemente sí, ¿no? Porque el tipo era un desastre, ¿no? Te digo, todos eran belgas, ahí nadie hablaba español, todo era costumbres belgas, dejaron de tomar vino, todo era cerveza. Entonces, claro, a la gente normal y todo eso les chocaba que esa gente, lo que menos les preocupaba era la gente de España. Ellos les llegaban el dinero, ¡pupa!, a Bélgica, para todos los Países Bajos y toda esa zona, que era donde tenían que tener guerras. Entonces, bueno, muere esta gente y entonces pues el heredero era Carlos I de España, Carlos V de Alemania, el que se le consideró que quizá fue, cuando yo era pequeño, pues decían que era el mejor rey que había habido en España, y de bueno, pues tuvo muy poco, o sea, si apoderarse de territorios, porque acuérdate que en esta época él lo que más quería es ser rey del Sacro Imperio Romano. El Sacro Imperio Romano era, pues, es una combinación que empieza en la época de Carlomagno, que el Papa te nombra, de los estados estos y todo el rollo ese, y él consigue ser rey de España, rey de Alemania, de todo, el Sacro Imperio Romano Germánico. Pero este señor, todo el dinero que venía de las Américas, no se quedaba en España. Él nació en Gante, en Bélgica. O sea, él no era español tampoco. Él todo el dinero lo llevaba y otra vez para guerras, sobre todo guerras de religión, para defender la fe católica. Entonces, en España la gente estaba jodida, la gente pasaba hambre, había una inflación brutal, y él no solo se gastaba todo lo que traía de América, sino que además se endeudaba. Y a la muerte de él, el Estado español acaba en bancarrota. O sea, y este es el rey que se decía, pero es un señor que arruina España. La deja en la ruina cuando muere. ¿Entiendes? Como tú decías antes, astrológicamente, cuando hicimos en mi libro, que no es, cuando hablo de él como una de las cartas de la oscuridad, ¿no? Él utiliza, juega la carta del emperador. Él es el emperador. En las 22 cartas del arcano mayor, él juega en mi libro el papel del emperador. Él es una persona regida por el número 5. Él es 5 en todo, es un 5, el mismo número que más adelante tendría Adolf Hitler. O sea, y le ves en cierto modo esos mismos aires. Entonces, pues la carta de él pues es una carta de poder, y que en mi libro él juega en favor de la oscuridad, porque Carlos V lo que trae al mundo es no luz, sino trae oscuridad, trae mucha oscuridad, trae mucha destrucción, trae mucha pena, pero se la trae a su propio pueblo, al cual ni siquiera considera su pueblo, porque te digo, él es belga, él habla en y entonces pues tiraba para allá. Entonces ahí acabamos con Carlos V, el siguiente rey que nos llega, y te estoy hablando de los reyes mejores de la historia de España, que son, o sea, a nivel, digamos, que la gente los ha conocido como la época del Imperio Español, pero eso no quiere decir que hayan sido grandes. Se llega el hijo, que es Felipe II.
en 1556. En esta época, en una parte, él también fue rey de Portugal. Portugal estuvo unido a España a través del matrimonio de él con una princesa portuguesa. Y este rey, bueno, siempre se dijo que era un gran rey, o sea, que hizo lo mismo, pero otra vez las mismas historias. Todo el dinero que venía de América se iba a gastar en guerras. Todo eran guerras, porque al padre, o sea, le había salido Lutero, y este siguió todo lo que fueron todas las guerras en Europa, de sangre económico para España. Pues bueno, este caballero, que es uno de los grandes, según la historia de España, pues llevó a España 3 veces a bancarrota durante su reinado. O sea, el punto que te quiero hacer aquí, Jesús, es que cuando mira la historia de España se dice, es que los españoles nos saquearon. Bueno, o sea, fueron, sí, pero los españoles no se llevaron nada de eso, que es lo triste de todo eso, que todo se fue a guerras, y España se endeudaba y se arruinaba, como te digo, durante Felipe II, España entró 3 veces en bancarrota. Tenían que irse a Rotterdam, a todos estos sitios, para pedir préstamos a los banqueros de la época. ¿Me entiendes? Entonces, bueno, pues esos son reyes de España, y te estoy hablando de los 2, 3 mejores, en teoría, técnicamente por la historia. Si vamos al siguiente, que es Felipe III, que le llamaban el piadoso. Bueno, será piadoso a su forma, ¿no? Otro tipo medio tarao, y que no se le ocurre, no sé si fue en 1609 o 1610, de expulsar a todos los habitantes españoles de origen musulmán. Eran como 300.000 en la época. Anteriormente, otro de los grandes errores de los reyes católicos, que no mencionamos, fue la expulsión de los judíos, como 150.000 personas, que eran la base de la economía española, la base de las finanzas, como te digo, y esta gente, como los echó, se tuvo que poner en manos de otros judíos, pero en Rotterdam, en Ámsterdam, y destrozaban España. Llegó este señor, el piadoso, y se le ocurre expulsar a todos lo que llamaban en España los moriscos, que ni siquiera eran musulmanes conversos, que muchos de ellos ni siquiera sabían lo que era el Islam. No sé si me entiendes, o sea, y los expulsa a 300.000, ¿y qué hace? Que destroza todo lo que es el campo en Aragón y Valencia, y le deja a España en una crisis brutal. Y este señor, pues bueno, pues es el piadoso, ¿no? Después te llega Felipe V, que bueno, pues es otro señor, Felipe III, te llega Felipe IV, el rey prudente, el rey pasmado. Bueno, pues es otro rey, bueno, que no aportó nada a la historia de España. Seguimos, te llega Carlos II, le llamaban el hechizado. Y claro, lo que pasa es que también estaba más loco que una cabra por todas las cosas consanguíneas de estas. Entonces la iglesia, como él era muy piadoso, la iglesia le metía unos exorcismos, pero del carajo. Decían que tomar no sé qué de serpiente y cosas de esas. Ya será el rey de España. No sé si me entiendes, pero estoy haciendo una genealogía de lo que ha habido, ¿no? Pues te viene Carlos III, que bueno, tampoco fue un rey así de hablar mucho. Carlos IV. Después ya pasamos, este es el último, Carlos III. Y ahí es un punto muy importante en España, la muerte de Carlos II el hechizado, porque este hombre, pues, claro, le casaron varias veces, le traían hembras muy fecundas, le traían una alemana que tenía fama de ser capaz de dar a luz 10 o 12 hijos. Esta se trajo un tipo de Alemania, un doctor, que la hizo 11 embarazos, pero ninguno era cierto. Todos los decían que no llegaban a consumarse para mantenerse ahí en todo el rollo, ¿no? Y entonces llegamos al punto en que hay una coalición, digamos, una disputa entre Carlos III, el que sería el nuevo, y el archiduque Carlos, y acaba como siempre muy mal, ¿no? Entonces ahí, después de ese problema, entra en España la Casa de los Borbones en 1700. Es cuando entra la Casa de los Borbones. Es decir, habíamos estado
Con los reyes católicos todavía era la casa de los Trastámara. Con estos reyes que te he nombrado, desde Carlos I hasta Carlos II, Carlos III, es la casa de Habsburgo o la casa de Austria. Vamos a la casa de los Borbones, que es pues, la casa que nos gobierna actualmente en España. Empezamos con Felipe V. Felipe V es bastante mal rey. Y bueno, pues está hasta 1724. Ya era tan malo que lo quieren sacar y abdica en su hijo, que es Luis I, pero Luis I solo dura unos meses, se muere, y entonces tiene que volver Felipe V como rey, y está pues ahí bastantes años, ¿no? Se muere y ya, bueno, pues deja España, como no, echa un caos. Llega Fernando VII. Este Fernando VI es un rey no muy conocido en España, sin embargo fue uno de los mejores reyes españoles. Fue el primero que, cuando se murió en 1759, dejó al Estado con un superávit. Fíjate, tuvo que esperar hasta 1759 que se muriera Fernando VI para que España tuviera un superávit. Increíble, ¿no? Con toda la riqueza que había en América y con todo eran deudas y quiebras. Y tiene que llegar este hombre. Te digo, un rey no es muy conocido en la historia de España, nunca Fernando VI, sí. Te digo, cuando eres pequeño, estudias historia, nunca se habla mucho de él, ¿no? Pero bueno, después de él llega Carlos III, al que se le llamó el mejor alcalde, porque es un alcalde pues, que de su época se embelleció en Madrid mucho, y fue un rey, bueno, hay más o menos, tampoco nada del otro mundo, ¿no? Pero bueno, no fue una cosa. Y llegamos a Carlos IV. Otro personaje, ¿no?, en la historia de España, no se le llamaba el cazador. Bueno, este señor quizá tiene, junto con su hijo, la época más triste de la monarquía en España, ¿no? Carlos IV, pues bueno, llega justo en la época de la Revolución Francesa. A su primo, que es el rey francés, pues le pasan por la guillotina. Entonces, pues todas las familias reales de Europa pues tienen miedo. Y un poquito más adelante veríamos el ascenso de Napoleón, ¿no? Y entonces, bueno, había en España un primer ministro que se llamaba Godoy, que era el amante de la reina, ¿no? Eso lo sabía todo el mundo. O sea, eso es lo que hacía, era el amante de la reina, y el Carlos VII, pues sí, se dedicaba a cazar, ¿no? Y la reina, mientras tanto, estaba con el otro. Entonces, este hombre, el Godoy, el primer ministro, bueno, llegan a un acuerdo con Francia para ser semi-aliados, por esto y por lo otro, y porque tenían miedo a Francia, a Napoleón, para que no se expandiera. Bueno, total, que dejan que con ese semi-acuerdo le permiten a Francia que meta tropas en España para invadir Portugal, que era el aliado de Inglaterra, ¿no? Porque se meten en España, y bueno, pues ahí ya vemos pues, toda la historia donde empieza la Guerra de Independencia Española de 1808 a 1814, ¿no? Hemos visto los famosos retratos de Goya, del fusilamiento del 3 de mayo, en fin. Pero lo curioso de este caso, mira, vamos de Carlos IV a Fernando VII, que es su hijo. Y los dos vivían. Carlos IV decide no ser rey y nombra heredero a su hijo, a Fernando VII. Fernando VII en España se le llama el rey felón, y también se le llamaba el deseado, cuando se exilió en Francia. Fernando VII ha sido el peor gobernante de la historia de España, pero es imposible que pueda haber otro igual, aunque bueno, tal como va España, vete tú a saber, pero otro Fernando VII es imposible. Bueno, primero, el padre dimite, o sea, bueno, deja la corona en favor de su hijo. Napoleón se lo lleva a Francia, bueno, está invadiendo España. Le hace que dimita, que deje de ser rey, y que se lo dio otra vez el trono a su padre, a Carlos IV. Bueno, lo hace. Llega Napoleón y le dice a Carlos IV que ahora tiene que volver a dimitir y nombrar rey de España a José Bonaparte.
José I Bonaparte, que es el hermano de Napoleón. Y este señor, pues sí, también le cede el trono a José Bonaparte. Mientras tanto, la familia real está ahí en un palacio en Francia y todo eso, con la guerra y todo el rollo, tal igual. Se acaba la guerra, fíjate, después de lo que ha hecho por España, y se le llamaba el deseado. El deseado, porque querían que volviera. Entonces, este señor, después de las barbaridades que había hecho, que había vendido el país a Francia, que había hecho esto, que había lo otro, que había permitido todo, y le llamaban el deseado, porque la gente quería. O sea, eso te da idea de cómo son los españoles. O sea, hay que entender un poco el deseado. Y bueno, cuando este señor llega en 1814 a Madrid, el deseado, pues en Madrid le están recibiendo pues las multitudes, ahí en su carricoche, con sus caballos y tal, camino del Palacio Real. Y unas mujeres madrileñas, de esta forma, me imagino, duras de bregar, quitan a los caballos, o sea, lo que es los caballos que tiraban de la carroza real, y se ponen ellas como caballos para llevarle al rey hasta el Palacio Real después de todo lo que les había hecho. Es que esa es la España real. Es que, ¿me entiendes? O sea, ¿cómo España, por eso te digo, comparar la historia, o sea, lo que hemos sido, lo que somos, ya, el deseado, quitan a los caballos y se ponen ellas a tirar del carro. Y en esa época en España se había hecho lo que se llamó la Constitución de 1812, que es la Constitución de Cádiz. Durante la invasión napoleónica, Cádiz es una zona que se quedó pues en manos, digamos, de los nacionales, y se hizo una constitución muy liberal. Llegó Fernando VII en 1814. Dijo, sí, yo la Constitución es así, la juro. Luego, bueno, pues la Constitución se la pasó por el forro de sus zapatos, ¿no? O sea, y volvió el autoritarismo y volvió todo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es parte de la historia de lo que es España, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir, ¿no? Entonces, cuando tú comparas a estos reyes con Juan Carlos I, o sea, no hay... Pero claro, tienes otra cosa, los Borbones. El Fernando VII era un mujeriego, pero vamos, como casi todo lo que les ha traído a los Borbones, les han atraído las mujeres, el dinero, el juego, en fin, está en su sangre, ¿no? Entonces, Fernando VII es esto, Fernando VII era un cachondo, se vestía de majo era pues la gente de la época con esas capas y esas cosas, y se iba a todos los tugurios y todos los burdeles de Madrid, y él se hacía ahí famoso, ¿verdad? Era el rey. Y se la pasaba de burdeles y eso, y tenía un montón de enamoradas, casi todas, como lo que se dice en España, cómicas, actrices, cantantes y eso. A la monarquía española pues siempre le han caído muy bien las cómicas, ¿no? O sea, han tenido una predilección por ellas, ¿no? Actrices y ese tipo, siempre les han llamado la atención. Entonces, entramos a un punto muy importante en la historia de España, es que a la muerte de él le sucede su hija, Isabel II, por una serie de cambios en las leyes en España, ¿no? Porque hasta entonces no podía ser, y va a ser Isabel II, la primera reina desde Isabel la Católica. Ella pues entra muy niña, ¿no? O sea, entra como con 3 años, entonces no puede ser reina. Entonces su hermana, su madre, María Cristina de Austria, se queda de regente de España. Y bueno, esta señora regenta pues lo que es ahí un ladronicio como no se conocía, ¿no? O sea, ella estaba viuda, se casa en secreto con un capitán que se llamaba Muñoz, no sé qué Muñoz, le hace marqués, bueno, es grande de España, le da de todo, pero están casados en teoría en secreto, y así en secreto tienen 8 hijos, o sea, que los llamaban los Muñozes, porque venían de él, ¿no? Después, bueno, y esto representa pues el origen de la primera guerra carlista en España. Todo esto, bueno, no vamos a entrar en eso. Entonces, con todo esto que había, entramos a un hecho único en la historia de España. Salen los Borbones, porque Isabel II hace barbaridades y tiene que largarse al final también, y llega lo que se llamó la Casa de Saboya. La Casa de Saboya fue el primer rey elegido por las Cortes. Las Cortes trajeron rey y lo trajeron de Italia.
Se fueron que ir a Italia porque nadie quería ser rey en España. O sea, que eso era otra, ¿eh? Nadie quería. Y acaban con don Amadeo de Saboya, que es la casa de Saboya, pues que está en el poder 2 años, porque se harta y se larga, ¿no? Pero también era un tipo bastante inculto, ¿no? Hay una anécdota que cuando él llega a Madrid, pues él llega en el carricoche y le dice, mira, ahí está la casa de Cervantes. Que bueno, ahora no tengo tiempo de visitarle, pero ya lo visitaré, ¿no? Ya, pues, Cervantes llevaba muerto 200 y pico años, ¿no? Ahí te da el nivel de la catadura. Ya habrá tiempo. ya le vas a ir a visitar otro día, ¿no? O sea, son anécdotas de las cortes. Y ahí este señor se acaba marchando y es cuando llega la Primera República, en 1873. Que acaba, como te he dicho, el país se disuelve, que si cantonales, que si otros, las provincias se separan. Hay un cantón muy famoso que es que Cartagena se separa de Murcia y tiene su propia independencia, todo. O sea, ahí acaban a todos y acaban con el general Martínez Campos entrando a sable en el Congreso y sacándolos a todos a patadas. Oye, a espadazos, ¿no? O sea, entonces es cuando en España se plantean el Parlamento, la gente, los pensantes de la época, la restauración de los Borbones otra vez. Y el título cae en Alfonso II, que fue rey de 1874 a 1875. Y fue un rey, pues, relativamente tranquilo. O sea, España estaba en una época muy complicada, había empezado la guerra de Cuba, en fin, estaba en Filipinas, había movidas, en África, en fin, era un momento muy convulso, pero en sí no fue un mal rey. Él muere, el sucesor es su hijo, y su hijo pues era muy pequeño, Alfonso XIII, que es el abuelo de don Juan Carlos. Era muy pequeño y se queda su madre, María Cristina se llamaba también, como regente. Esta era una mujer mucho más seria, ¿no? Mucho más seria. Y hay una anécdota que te cuento de la época en que llega pues el embajador del visir de Marruecos, ¿no? Para hacer una visita de cortesía a la corte, ¿no? Y cuando vuelve y va a ver al visir, le dice, bueno, ¿y qué le pareció la corte? Dice, bueno, dice, el palacio espectacular, maravilloso, pero el harén muy de poquita calidad. Claro, eran todas viejas que había puesto ahí que le estaban aconsejando a ellas, ¿no? Entonces el marroquí se me dijo, joder, cualquiera se mete aquí, ¿no? Y entonces ahí estamos ya cuando Alfonso XIII entra como rey muy joven, en 1902, cuando él tiene tan solo 16 años. Entonces es una persona muy manipulable. Bueno, le gustaban mucho las mujeres, el buen vino, también le gustaba salir por Madrid de noche disfrazado, se hizo aficionado a las películas pornográficas de la época que se las hacían para él, en fin. Y luego ya te digo, al final hay muchas cosas que pasan en toda esa época, ¿no? Él nombra en 1923, hay un dictador que se llamó Primo de Rivera, que era la vista blanda, él le llamaba Mussolini, ya era la Europa de los nazis, la Europa de los fascistas, y ahí es donde acaba finalmente, como hablábamos al principio, con el 14 de abril, con la salida de España y todo lo que hablábamos antes. Entonces, si tú quieres comparar, yo te he hecho una muy breve, ¿no? Se han oído, pero un poquito así por encima de los reyes en España, desde los más gloriosos hasta los más infames. Si tú los quieres comparar con el legado de Juan Carlos I, pues yo te digo, el legado de Juan Carlos I, a pesar de todas las incongruencias, de la supuesta corrupción, de las supuestas mordidas, pues supera con sobresaliente la historia de España. Manuel, para terminar este fascinante recorrido en la historia, ¿no? Uno jamás pensaría todas aquellas cosas que pueden haber como antecedentes y la importancia de volver atrás y conocer a detalle todos esos aspectos que hoy en día son los que te marcan como nación. Y la pregunta sería, ¿España está preparada
para enjuiciar y llevar a un nivel de la República a lo que es el actual rey emérito de España? ¿Está preparado para enjuiciarlo? Pues enjuiciarlo, mira, al rey emérito de momento se le acusan solo de delitos fiscales. Y cuidado, ni siquiera se le ha acusado, se le asumen delitos fiscales. Me imagino que él tendría el trato que cualquier otro ciudadano, que es regularizando su situación fiscal y pagando las multas. Ahí se ha acabado. O sea, porque la ley española lo permite eso. O sea, ha habido y muchos numerológicamente, casos. ¿Cómo está él para ser enjuiciado? Numerológicamente, bueno, pues habría que ver. Te digo, él tiene un 9, él lo tiene muy complicado. A él en cualquier caso le puede caer un palo, pero tiene su número 1 de cuando fue rey. Entonces yo creo que se llegará pues a una situación de prudencia extrema con todo, ¿no? O sea, en el sentido de que sí, si ha cometido un delito fiscal, pues debe de pagar el delito fiscal, como le gesticula Hacienda. Si a él se le acusa de haber dado 100 millones de dólares, 65 millones de euros de la época, a esta supuesta princesa que se llamaba Corina, pues eso es un delito fiscal. Si él tiene que pagar 70 millones de euros de multa, pues lo debe de pagar, ¿me entiendes? Ahí todo es un supuesto delito. O sea, hay que siempre, en un Estado que decimos que somos demócratas, hay que ver la presunción de inocencia. O sea, yo es que, mira, yo te digo, a él se le acusa de cosas que hasta el 2014, en teoría, él no puede ser juzgado. Él puede ser juzgado por cualquier cosa que pasó después de 2014, en el cual él dejó de ser rey, que ya la inviolabilidad del rey se había acabado. Yo me imagino que eso acabará pues como un delito fiscal, que si se prueba es realmente lo que fue. O sea, realmente si se habla de que fue una comisión, una mordida por la adjudicación del AVE, del tren rápido de la Meca a Medina, ¿no? Bueno, pues si él se llevó 100 millones de dólares y no ha pagado Hacienda por ello, pues debe de pagar incluso los 100 millones si la ley española requiere que la multa es del 100% de lo que ha defraudado. ¿Me entiendes? Eso sí lo veo lógico. Otras cosas, o sea, cuestionar la monarquía por eso, cuando, te digo, hemos tenido 2 repúblicas, a cuál peor, pues no le veo mucho sentido, ¿no? Si en España se fuera a cuestionar la monarquía por eso, pues habría que cuestionar todos los partidos políticos. El Partido Socialista no podría existir en España. Se han robado como, pues no sé, desde que entraron al poder han robado como, no sé, que se han acabado con España. Llegan los de la derecha, llega el Partido Popular, igual de ladrones. En Cataluña, Convergencia y Unión, la gente más ladrona que se ha conocido, cobraban 3% por cada obra que se hacía ahí. O sea, es que en un país de ladrones, pues el rey, si se le prueba, pues se convirtió en un ladrón más. ¿Eso va contra la monarquía en sí? Pues te digo, si fuera contra la monarquía, pues tendría que ir contra el sistema de partidos políticos, porque ninguno de esos partidos políticos, ni uno nuevo que crearan esa gente, podría existir. No sé si me entiendes. Todo hay que medirlo pues con el mismo rasero. España pues es un país históricamente de chorizos y chorizos somos y chorizos nos moriremos, ¿no? O sea, es lo que hay. Eso, ¿cómo cambias eso? ¿Cómo cambias eso? Tú en México, lo mismo, ya, ¿cómo vas a dejar la corrupción en México? ¿Cambia con un presidente a otro? La corrupción existe, está enquistada en la sociedad. Y entonces es una cuestión cultural y de leyes y de que la afronten todos, no solo unos cuantos. No sé si me entiendes. Entonces, lo que tú me has hablado, yo creo que la monarquía en España seguirá porque el pueblo español es partidario de la monarquía. Y bueno, y don Juan Carlos, pues yo me imagino que acabará pagando una multa, no se sabe dónde está ahora, nos dicen que en Abu Dhabi, otros en Santo Domingo, al fin y al cabo, pues quién más da dónde está, ¿no? Muy bien. Bueno, Manuel, queda pendiente que hagamos la siguiente entrevista sobre
las cartas de la luz y las cartas de la oscuridad y todos esos Sí. personajes que históricamente han estado ahí presente. Hoy has hecho mención de algunos de ellos a nivel de la historia y en especial de España. Ha sido fascinante y bueno, ya nos dices que tu libro ya está en español. Sí, mi libro ya está en español y va a salir también en audiolibro como en un mes. O sea, ahora está en español, lo puedes encontrar en papel o en ebook, en cualquier formato está. Estás hablando de 22, La Guerra de los 22, La Dioses. Guerra de los Dioses. Perfecto, lo pueden conseguir en Amazon. En Amazon, bueno, y online lo pueden conseguir también si lo van en ebook en bastantes otros sitios. Y en tus redes sociales. Sí, en las redes sociales están todas las conexiones y ahí lo pueden encontrar. Para quizá como reflexión, para concluir, te quiero leer algo del Quijote, de los consejos que Don Quijote le da a Sancho. Dice así: querido Sancho, compruebo con pesar cómo los palacios son ocupados por gañanes y las chozas por sabios. Nunca fui defensor de los reyes, pero peores son los que engañan al pueblo con trucos y mentiras, prometiendo lo que saben que nunca les darán. País este, amado Sancho, que destrona reyes y corona piratas, pensando que el oro del rey será repartido entre el pueblo, sin saber que los piratas solo reparten entre piratas. Buenísimo. Bueno, ¿cuál es la reflexión de esa lectura? Bueno, la lectura está clara, que el populismo está destrozando el mundo, que quieren quitar unos para ponerse otros y todos son unos piratas. Unos